¿Qué tal? Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones que está basada en la carta a los Efesios y que lleva por nombre Entre el cielo y la tierra. Mientras vamos avanzando en esta serie de predicaciones, usted se va a dar cuenta por qué ese título, Entre el cielo y la tierra. Y ahora la predicación está basada en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. El título de este estudio es La bendición de la herencia en Cristo. La última vez que se ha predicado de este pasaje, en esta serie de predicaciones, hemos hablado acerca de la unión con Cristo, la implicación que tiene para nosotros los creyentes el hecho de que Dios nos haya unido a su unigénito amado. Hoy estaremos introduciendo esta parte con la unión mística, que dicho sea de paso significa la unión espiritual, que para nosotros vendría a ser una unión integral entre aquel que nos amó desde la eternidad y dio su vida por nosotros para mantener ese lazo de unión entre Dios y el pecador, siendo este último justificado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si bien el estar unidos a Cristo, amados hermanos, nos ha hecho acreedores de recibir muchas bendiciones. Algunas ya mencionadas en los versos pasados, como la santificación, la adopción, la aceptación, la redención, el perdón de pecados, la sabiduría y la inteligencia para entender su plan, y además de todo eso, el estar unidos a Cristo nos habla del hecho de recibir una herencia. Aquí es donde se pone bueno el asunto. ¿A quién no le gusta la idea de recibir una herencia? Si bien creemos que la mayor parte de las veces este hecho que es común entre las personas, el hecho de poder recibir una herencia, casi siempre es de bendición para la mayoría de los que la reciben. Entonces, hemos de explicar la herencia de Jesús, y para explicar esa herencia que Cristo ha dado a su pueblo, es necesario explicar el origen y el alcance de esa herencia, y tendremos entonces que explicar el origen y el alcance de nuestro benefactor. Si bien la implicación de que se haga efectiva una herencia tiene que ver con el que la recibe y con el benefactor. En este caso, hablar de Cristo es lo que nos interesa de manera primordial. Nosotros no solamente nos damos por enterados de que hemos recibido esa herencia, sino que debemos ir más allá para ver cuál es el alcance y tal implicación. En este aspecto encontraremos dos elementos que vale la pena explorar. Primero, encontramos que la herencia de Jesús reside en dos aspectos que hemos de explicar, como ya le mencioné. El primero de ellos es el testamento levítico. Ahí usted puede ver cómo Cristo es designado eterno sacerdote. Bien, Cristo tiene tres oficios para nosotros los creyentes que ha desempeñado de una manera magistral. El único al que se le ha atribuido estos tres oficios, como ha sido mencionado en su preciosa palabra. No explicaremos los tres oficios, sin embargo, hemos de entender que el alcance primario de la herencia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con su linaje sacerdotal. Originalmente en el Antiguo Testamento se refiere a los levitas. Jesús es descendiente directo de los levitas. Si usted tiene alguna duda puede consultar el Evangelio según San Mateo. En el primer capítulo se dará cuenta que en la genealogía Jesús desciende precisamente de la tribu de Leví. Esta tribu había sido designada por Dios entre las demás tribus para poder ministrar el sacerdocio, que es el ejercicio santo que Dios le requería a ciertos hombres para poder llevar a cabo la expiación de pecados. Recuerde usted que Dios es santo y requiere un pueblo santo. Esta función magistral, maravillosa de los sacerdotes, es una continuidad desde el momento de su designación en el libro de los Levíticos, en el tiempo de los Levíticos, y continúa prácticamente hasta la posteridad, hasta la eternidad.
aunque algunos autores de índole judío han mencionado que continúa todavía ejerciéndose en la misma forma en como fue designada, déjeme decirle que cuando Jesús ha llegado, ha roto algunos de los obstáculos del ejercicio único, que es el sacrificio, ya no de animales, sino el sacrificio propio del Hijo de Dios, con el que culminaría ese tipo de ejercicio sacerdotal. Si bien la ley ceremonial terminaba en ese tiempo, la bendición sería perpetua para aquellos por los cuales se hacía este sacrificio. Y en este caso, para los mismos judíos creyentes, como también para la inclusión del gentil. Ahí es donde nosotros entramos en acción, porque somos incluidos en ese maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el efecto pasa a nosotros. Si bien esa es parte de lo que podemos explicar acerca del linaje sacerdotal y el efecto que puede causar en nosotros, porque de alguna manera hemos de saber y hemos de experimentar el eterno sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda fase de esta maravillosa implicación es que Jesús también desciende o es acreedor en el testamento davídico. Si bien el primero tiene que ver con el ejercicio sacerdotal, el segundo tiene que ver con el ejercicio de rey por siempre. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, 16, Dios le hace una promesa a este rey amigo de Dios, donde le dice que ha de ser su descendencia, ha de estar de manera perpetua. Siempre habrá alguien que continúe el reinado tuyo. Tus manos han sido manchadas de sangre, pero he designado a alguien que viene directamente de ti para que le dé continuidad al reinado. Y es allá donde nosotros podemos estar seguros de estar abrazando la promesa de un rey, nuestro Señor Jesucristo. No es un rey político, no es un rey simple y sencillamente de orden civil o militar, sino que es un rey espiritual, es un rey que trasciende los tiempos, las edades y más allá la muerte, el pecado, y vence a Satanás. Y es por eso que en él es que nosotros recibimos la bendición de ser gobernados espiritualmente o de manera integral por este Rey del universo que es nuestro Señor Jesús. Ahora hablemos de nuestra herencia en él. Si bien nos emociona mucho la parte de poder recibir una herencia, ahora imagínense usted la idea de poder recibir una herencia del Rey del universo, del que todo lo tiene en sus poderosas manos. Pareciera que es un proyecto ambicioso en el que nosotros nos podríamos embarcar, pero no se trata de analizar esa parte, se trata de analizar con profundidad el alcance que tiene esa herencia para nosotros en el beneficio espiritual que nos ha de dar como pueblo, como iglesia, como personas, como familias. Es un alcance que para nosotros de verdad tiene una implicación para estos días, así como para la eternidad. Si bien es capaz de borrar nuestros pecados, también es capaz de redimirnos del poder de la muerte y de Satanás y de continuar pastoreándonos. Es el rey pastor, es el rey sacerdote, es el rey que fue profetizado desde antes de que llegase a esta tierra, con centenares de años, de hecho desde el comienzo de el pecado en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo ha sido designado para pastorearnos, presentarnos santos y sin mancha delante de nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Es allá donde encontramos la tercera implicación teológica que es maravilloso poder entenderla para nosotros. Si bien después de ver esta herencia levítica, esta herencia davídica, ahora es necesario que entendamos esta herencia teológica que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra herencia con Él tiene una implicación de un entendimiento profundo.
Parece ser muy básico cuando lo leemos de paso solamente, pero cuando lo entendemos así, es maravilloso porque tiene un mensaje. Hemos dicho que ese mensaje ha sido revelado a nosotros por medio de él. Entenderlo es disfrutarlo. Asimismo, dice la palabra del Señor, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Según Jamieson Fausset, la palabra asimismo significa que además de habernos puesto al descubierto el misterio de su voluntad, también fuimos hechos su herencia. Aquí ya cambia un poquito el concepto. Imagine usted que la complacencia, el alto gozo de nuestro Señor Jesucristo es en nosotros su pueblo, en aquellos a los que Dios le ha dado por herencia. Recibe por herencia a las naciones, ciertamente. Pero esto no es lo maravilloso. Lo maravilloso es esa exclamación de nuestro Señor que dice, a los que tú me diste, los tengo aquí en mi mano todavía. Ninguno de ellos se ha perdido. Y creo, y sienta usted esta maravillosa promesa, ninguno de los que Dios le ha dado en la mano a nuestro Señor Jesucristo, el poderoso Salvador, se perderá. Si usted y yo somos parte de estas personas, de estas gentes, de estos pecadores redimidos que han sido otorgados a nuestro Señor, como parte de esa herencia, tiene usted la seguridad y debe tener la seguridad total de que no se perderá. Así es que fuimos escogidos como una herencia para Él, pero con una implicación de bendición para nosotros. La herencia no era algo fortuito, sino algo que Dios mismo predestinó. Dios decidió desde la eternidad tener un pueblo que fuera suyo. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros estudiamos esta línea de oro maravillosa en la palabra del Señor. Solo que, llegado el cumplimiento de los tiempos, Cristo vino. Llegó a lo suyo, mas los suyos no lo recibieron. Podríamos nosotros jactarnos de que si no le recibieron, es entonces que se abre la puerta para nosotros los gentiles. No, la palabra del Señor nos habla que nosotros fuimos predestinados desde la eternidad. Si pensáramos que allí se abrió la puerta, que allí es donde comienza para nosotros la historia de la unión con Jesús, de la herencia con Jesús, entonces podríamos decir que es algo fortuito, que tenemos suerte. No se trata de suerte cuando hablamos de la predestinación del Dios Todopoderoso. No, Dios lo planeó desde un principio. Es por eso que no termina de asombrarnos ese maravilloso plan eterno en el que usted y yo estamos contemplados para ser herencia en Cristo Jesús. Para que Cristo sea quien nos administre, quien reine en nosotros, no solamente que nos empodere, sino que nos llene de gracia y que nos otorgue las bendiciones que nos ha prometido en los lugares celestiales. Literalmente, fuimos escogidos como una herencia. Entonces, entendamos este aspecto, es pasivo, nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada. Originalmente en el Antiguo Testamento, esto se refiere como un ejemplo a los levitas. Dios los escogió, no porque fueran santos, no porque fueran más buenas gentes que otros, sino simple y sencillamente porque a Dios le plació traerlos de esa tribu, de la tribu de Leví, para que fuesen sacerdotes sirvientes en el templo y maestros locales de la ley. Ellos ciertamente no heredaron la tierra y la tierra prometida. Y sabe usted que cuando el joven rico se acerca a Jesús y él le dice, permíteme seguirte, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Jesús le hace un comentario y le dice que las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús, en su forma humana, en esa naturaleza humana, no tuvo posesión de tierra.
Tal vez usted posea hoy un espacio pequeño de tierra o grande, algún negocio, y usted pueda decir esto es mío. Debo decirle que siendo bien honesto, esto no se compara con esa herencia espiritual que Cristo nos ha designado. Si perdiésemos nuestras posesiones, no se preocupe. Cristo es nuestra mayor posesión. Porque nosotros somos posesión de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la unión. Que no es alguien que nos ha dado la herencia y se ha ido, sino que es alguien que nos ha repartido la herencia en los lugares celestiales y que nos ha otorgado sin fin de bendiciones, pero permanece con nosotros en la administración de esa herencia maravillosa de vida eterna. Por eso usted y yo podemos estar seguros que hemos de gozar completamente la herencia de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, las promesas de una tierra con la promesa de ser parte de la familia de Dios, Dios lo ha hecho menos complicado en el Nuevo Testamento. Si bien es correcto que la ciudad de Jerusalén se convierte en la Nueva Jerusalén, lo cual es una metáfora del cielo, no es un lugar geográfico, para nosotros es que nos ha hecho herederos en esa nueva Jerusalén. Podemos comenzar desde ahora porque Cristo es Rey en el cielo, es Rey en la tierra y aún debajo de la tierra. Y la palabra del Señor nos dice que no solamente es Rey, sino que toda rodilla se ha de doblar en esos lugares, que no tienen mucho que ver con geografía, pero aún estamos aquí nosotros, pero aquí Cristo es nuestro Rey. Entonces, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, esta oración también indica un aspecto pasivo. En la predestinación, usted y yo no tenemos ninguna influencia. No tenemos nada de qué jactarnos. No hemos participado absolutamente en nada de ello. Si bien la palabra del Señor nos dice, esto no es de vosotros. Más adelante en el capítulo 2, 8 y 9, versículos 2, 8 y 9, nos habla precisamente de que no es de nosotros, que es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Esta misma terminología se encuentra en Romanos 8, 28. El propósito allí, por el cual hemos sido escogidos, es para la alabanza y la gloria de nuestro Dios y tiene una semejanza con Cristo. Cristo es la satisfacción completa del Padre. Es el único que pudo satisfacer la ira del Padre y con ello ha pagado también la deuda que teníamos con Él. Así es que si bien hoy Dios, el Dios que es activo, todopoderoso, y que no nos ha hecho participar de esta salvación, pero que ahora el amor de Él, en lugar de la justicia que cayó sobre Cristo, ahora cae el amor de Él sobre nosotros, tiene que ver, amados hermanos, con esa maravillosa generosidad de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha escogido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de ser herederos? Aunque la palabra nosotros se refiere exclusivamente a los creyentes judíos, que el mismo Romanos en su capítulo 1 versículo 16 dice que el evangelio ha sido primeramente predicado a los judíos, pero también se incluye a los gentiles. Es allá donde nosotros podemos tener esa maravillosa certeza de que si bien los judíos han sido tomados en cuenta según la promesa de nuestro Dios, para ellos ha sido la predicación primaria, con Cristo también hemos sido incluidos los que antes éramos llamados gentiles. Quiero decirle que sin Cristo, sin estar en Él o con Él, no hay ninguna herencia adquirida ni para los judíos ni para los cristianos. Sin embargo, nosotros hemos sido parte de esa gloriosa elección. Entonces, ¿para qué pues hemos sido elegidos? La palabra del Señor nos dice que hemos sido elegidos para que seamos para alabanza de su gloria.
Esto es la satisfacción propia de este Dios maravilloso todopoderoso. En la obtención de la herencia somos pasivos. Ese es un acuerdo entre el Dios Padre y Dios Hijo. Pero en cuanto al privilegio de ser herederos, es ahí donde activamente debemos vivir y dar gloria al Eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así es que nosotros, amados hermanos, es ahí donde encontramos el verdadero gozo. Es honrar su nombre. Y debe ser un honor para nosotros como cristianos el tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, vivir agradecidos, honrando y dando toda la gloria a nuestro Dios por esa maravillosa herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando una persona recibe una herencia, casi nunca se especifica el destino de esta al ser recibida. Nosotros que hemos recibido esta bendición espiritual que trasciende por la eternidad, encontramos ahí tres aspectos. Concluimos con esta parte. El primero de ellos es que gozamos de la unión de Cristo por la eternidad. El segundo es que disfrutamos de la herencia que ha compartido con nosotros para la eternidad y es administrada precisamente por su Espíritu Santo, dándonos ese acompañamiento para no malgastar esa herencia. Es allí donde Dios nos requiere santos, porque para eso nos ha llamado, para presentarnos como un pueblo santo. Y es allí que cumplimos el tercer aspecto, honramos y glorificamos a Dios por la eternidad. Termino esta parte diciendo, qué afortunado eres si estás en Cristo, esperando en Dios que si estás escuchando este mensaje, tú estés en Cristo. Si estás en Cristo, has recibido esta herencia y te toca entonces gozar de ella desde ahora y para siempre. Vamos a orar en este momento, dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por ese maravilloso benefactor que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos incluido desde la eternidad en el gozo de tu maravillosa herencia. Hoy, Señor, recibimos esta maravillosa noticia, la asimilamos y es transformada en gozo, un gozo que experimentaremos porque el Espíritu Santo nos recuerda que somos tus hijos, que nos has dado esa herencia y que a partir de este tiempo nosotros gozaremos de ella. Bendice a tu pueblo en todo momento, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vivan como herederos de Dios en Cristo Jesús.